Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Antes de nada, buenos días. Bueno, bienvenidos al webinar sobre los procesos de ACIRSA. Eh, este webinar está orientado a todo tipo de público, pero con una diferencia, ¿no? La idea es que las personas que trabajan como back office en alguna LIC puedan entender cuestiones que quizás son muy técnicas, pero están orientadas a simplificar sus tareas del día a día. Lo que nosotros decíamos cuando organizamos este webinar es para que la gente se pueda ir más temprano a su casa o los que trabajan de su casa que puedan disponer de su tiempo. Eh, eh, una cosa muy importante que tenemos desde ACIRSA es que la razón de ser es hacer la compensación, básicamente lo que llamamos el clearing. Eh, Compensación es la palabra traducida al español de la palabra clearing. Entonces, eh, hay muchos procesos que se corren desde el lado de Argentina Clearing que terminan el día o hacen todos los cálculos necesarios para terminar con una posición, ya sea con dinero a favor, con fondos a favor o fondos en contra, con títulos que tienen que recibir o enviar, con una posición de futuros distinta a como empezó el día. La idea de este webinar entonces es que ustedes conozcan qué ofrecemos desde ACIRSA y desde los sistemas de ACIRSA para que ustedes, digamos, desde su lugar puedan automatizar tareas. Es decir, tareas manuales repetitivas que hoy realizan al fin del día o al principio del día siguiente, depende de cada uno qué tipo de LIC trabaje, puede ser que los estén consumiendo en distintos momentos del día. Si bien todos los ALICs tienen sistemas de back office, no todos soportan este tipo de consultas. O sea, la idea es que ustedes lo conozcan para que, ya sea para solicitar alguna automatización dentro de su sistema de back office o a través de algún sistema satélite, como puede ser alguna solución RPA, algún desarrollo propio. O sea, tenemos muchísima gente que no son de sistemas que están aprendiendo a programar, o sea, desarrollan en Python, hacen los cursos de Python, hacen cursos de R, o incluso las mismas soluciones RPA, ¿no? que son esos robots que uno puede programar para automatizar tareas. Puedan aprovechar todo ese conocimiento, puedan consumir estas interfaces y acelerar procesos que hoy hacen en forma manual. Como les decía, el sentido o el objetivo de la Argentina Clearing es ejecutar esos procesos de compensación que antes eran al fin del día, había que esperar hasta las 6:30, 7 de la tarde, si algún día había algún problema, un poquito más, pero eso con el tiempo se fue mejorando, se fue partiendo en unidades de procesamiento más chiquitas, y eso permite ir adelantando tareas, ¿no? No sea, nos pasó mucho durante muchos años de los que operaban solamente futuro de dólar. El futuro de dólar cerraba a las 3 de la tarde y se tenían que quedar esperando hasta las 7 de la tarde que terminemos con todos los procesos. Esas mejoras fueron acompañadas con interfaces para poder ir consumiendo esta información. Una de las primeras cosas que hicimos, por ejemplo, fue a las 3:30 de la tarde ya teníamos los precios de ajuste, ¿no? Entonces, los primeros servicios que dimos fue, bueno, para quienes hacen sus propios cálculos podrían bajarse los precios de ajustes y macheando los precios de ajuste con las operaciones que hicieron, podían calcular con herramientas propias lo que eran, por ejemplo, las diferencias y los resultados, ¿no? Siempre hablando de futuros. Con el tiempo, bueno, fuimos adelantando esos procesos, los fuimos partiendo y bueno, después se fueron sumando otro tipo de negocios, ¿no? Aparte de las monedas, que son las que terminan más rápido, después tenemos el agro, que es lo que termina último, al final del día, que está también muy relacionado con lo que serían las ruedas que se dan en Chicago o en otros países, en Estados Unidos, mejor dicho, que hace que se corra un poquito más allá en la banda horaria del día. Y después, bueno, los procesos de los productos financieros que terminan un rato antes que el agro. Va a continuar Mariana, de Argentina Clearing, explicando cuáles serían estos procesos
Y después Tomás Zucca, de Primary, nos va a comentar cómo serían las interfaces para automatizar el consumo de esa información. Bueno, buenos días, muchas gracias por conectarse. Bueno, como decía Fer, mi nombre es Mariana Bacari, trabajo en el área de carteras de ACIRSA. Hoy le voy a estar contando un poquito de los principales procesos, que recién los adelantaba un poquito Fer, que realizamos diariamente desde la Cámara. Muchos de ustedes, sobre todo los back office, este resultante, esta información que sale de estos procesos está acostumbrado a consumirlo desde AP5. Bueno, la idea hoy es contarle otra herramienta más para que lo puedan consultar o lo puedan consumir a partir de APIs. Bien. Los tres principales procesos, como recién decía Fer, son tres: monedas, financiero y agro. Y esto está muy atado, esta partición que contaba, que viene a raíz de cómo van cerrando la rueda y cómo se va operando. El primero de ellos es el de monedas. Hoy ese proceso lo corremos aproximadamente a las 3:30 de la tarde, a las 15:30. Recordemos que la rueda de monedas cierra a las 3 de la tarde. Luego lo particionamos en el otro escalón, que es de financiero. Financiero abarca todo lo que es dólar, petróleo, ROFEX 20, LEDs, futuros de acciones. Bueno, la rueda de estos productos cierra a las 17 y los procesos los comenzamos a correr aproximadamente a las 17:15, 17:20. Y por último, tenemos el de agro, más todos aquellos productos que no estén incluidos en el de monedas y en el de financiero, que lo corremos luego de las 17:30 horas. Recordemos que la rueda de agro termina a las 17 horas y las instrucciones de canceladas manuales de agro se extienden hasta las 17:30. Así que luego de cerrada la rueda y cerrada la posibilidad de enviar canceladas manuales, se comienzan los procesos de agropecuario. Estos son los horarios que hoy tenemos en vigencia. Siempre recalco de que se esté atento a las comunicaciones o a los holas a todo que mandan los chicos de atención al cliente por cualquier modificación o cambio. Pero hoy estos serían los horarios. Aproximadamente arrancamos con el primer proceso a las 15:30 y el último lo comenzamos a correr luego de las 17:30 horas. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos procesos? Bueno, lo primero que comenzamos a hacer desde el lado de clearing es a cancelar las operaciones. ¿En qué consiste esto? Bueno, son las compras y ventas de un mismo contrato y un mismo comitente se machean a una cancelación. Esto es lo que generalmente el back office está acostumbrado también a verlo desde AP5, desde el módulo de canceladas. Acá le muestro el resultado que se origina de cancelar la compra y la venta, como decía recién, del mismo contrato y de un mismo comitente. Luego de correr y armar estos resultados, se produce el pasaje a definitivo. Clearing registra esas operaciones. Toda operación que está concertada, que hasta que se finalice la rueda y se empiezan a correr estos procesos, está en un carácter de transitoria, la vamos a registrar y a pasar a definitivo. Y en este momento también le vamos a estar publicando todos aquellos asientos de resultados, que son consecuencia de cancelar operaciones, y también todos aquellos asientos de primas, en el caso de que hayan operado alguna opción. Si llega a vencer algún contrato, llega el vencimiento, lo que se produce es la caída por vencimiento. ¿Qué es la caída por vencimiento? Bueno, voy a cancelar todos esos contratos que estén venciendo. Lo que hacemos desde el lado de clearing es originar operaciones con una ejecución de caída por vencimiento y se produce la cancelación de todas aquellas operaciones que se hayan realizado en el día o tengan en el portfolio que sea de un contrato que vence. Se cancela, eso como toda cancelación origina resultados
y volvemos a correr un pasaje a definitivo para publicar todos esos asientos, débitos o créditos resultantes de esta caída. Entonces, hay que tener presente, en la diariamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cancelación y un pasaje a definitivo. Si llega a haber un vencimiento de algún contrato, se corre el vencimiento y van a tener de vuelta otro pasaje a definitivo, o sea, 2 pasajes a definitivo y una caída. Normalmente, si no en la diaria, es el cancelar operaciones y el pasaje a definitivo. Y luego, por último, uno de los requerimientos que tenemos es el de margen y diferencia. Luego de cancelar, de calcular primas, se empiezan los cálculos de qué requerimientos van a tener de diferencias diarias y requerimientos de márgenes. Este proceso se corre y van a tener disponible todos los asientos contables de esos requerimientos. Bueno, continuamos con la facturación. Toda operatoria origina un derecho de registro. Luego de registradas todas las operaciones, se va a calcular el derecho de registro que pertenece a cada una de ellas. Diariamente nosotros hacemos el devengamiento de los derechos de registro, ¿sí? Y tienen que tener presente que la facturación, el cobro, va a ser el último día hábil del mes, ¿sí? Entonces, diariamente, luego de que obtengan los márgenes y diferencias, van a poder empezar a consumir todos estos derechos de registro que se van devengando. Realizado eso, lo que tienen es ya la publicación del portfolio, la cartera que le queda a cada uno de sus clientes, y la publicación de todos los ajustes diarios resultantes de cada día. Eso los va publicando la mesa y también los publicamos nosotros. Bueno, y en la última parte, Tommy, si me pasas al último slide, por fin. Bueno, luego de eso hay 3 procesitos que quedan, que el primero está más relacionado con aquellos agentes que realizan entrega de mercadería, que son los movimientos en la cuenta corriente, son los débitos y créditos de las parciales, de comisiones, y la actualización de activos y la publicación del índice accionario. ¿En qué consiste cada una? Bueno, la publicación de activo, en caso de corresponder, es la reevaluación de las garantías en base al cambio de cotización de activos. Recuerden que para cubrir los requerimientos de márgenes, los agentes integran activos y esos activos se van a estar especificando y se van a estar reevaluando también diariamente de acuerdo a los movimientos del mercado. Y el índice accionario es la publicación del ROFEX 20, tanto como valor, como también la cartera compuesta de las 20 acciones. Esto es más o menos toda la secuencia que ustedes van a ir obteniendo en información a la medida que vayamos corriendo estos 3 procesos principales que les contaba, el de monedas, que es dólar, yuanes, lo de financiero, y la de agropecuario, más todos aquellos restos de los productos. Dali, no sé si querías hacer alguna acotación, que ahí estaba viendo. Hola a todos, yo soy Dalila Ruiz, trabajo con Mariana en el área de operaciones de ACIRSA. Nada, era para comentarles, muchos pueden recordar que nosotros hace un tiempo terminamos este proceso final del día grande, donde incluíamos todos los productos, y ustedes tenían que esperarnos a nosotros que termináramos, ustedes empezar a consumir la información. Bueno, esto es lo principal que se lleven, que nos gustaría que se lleven desde el área de operaciones, en que vean primero los horarios en los que ya tienen disponible. O sea, es fundamental que ya dólar 15 y 30 ya pueden empezar a consumir toda esta información, y 17 y 30 y ya pueden consumir lo que es todo financiero, y más o menos 18 horas ya pueden empezar a consumir todo lo que es agro. Ahora bien, como Marian explicó cada uno de los procesos que vamos haciendo, ustedes no es necesario que nos esperen hasta el final del proceso. O sea, ustedes online ya pueden ir consumiendo el primer
pasaje que nosotros hacemos es el de canceladas, y si ustedes ya necesitan las operaciones, tenerlas ahí, sin esperar hasta el último proceso dentro de dólar, por ejemplo, pueden ir consumiendo ya las operaciones una vez que nosotros hayamos realizado ese pasaje. Entonces, ¿qué quiero que se lleven? Que no necesitan esperarnos hasta el final. Si nosotros empezamos 15 y 30, perdón, el de dólar, y nos lleva el total 15 minutos para hacer, ustedes no necesitan esperar esos 15 minutos. Ya online pueden ir consumiendo información, tanto de las operaciones, de los márgenes, etc. Eso es lo que más me gustaría que se lleven de acá. Después tienen ahí todos los procesos detallados, nos pueden llamar, podemos ir viendo con más detalle, si quieren, qué es lo que consumen en cada uno de estos procesos, en cada uno de estos pasajes dentro del proceso. Y bueno, para eso estamos con Mariana, nos llaman, lo vamos viendo. Esto va a estar publicado también, por si lo quieren ver nuevamente. Y nada, estamos del área de operaciones para ayudarlos y brindarles todo el servicio necesario para que ustedes consuman esta información lo antes posible. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Tommy, si querés seguir vos, ya con la última partecita. Bueno, gracias Marian, Dali, por el detalle. Vamos a pasar de slide. Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Tomás Zucca, API Specialist del área de integración de mercados y plataformas. Y bueno, como comentaban Fer, Dali, Marian, la idea es conocer la API que provee Argentina Clearing para simplificar el consumo de la información que publica estos procesos, ¿no? La información resultante de estos procesos, cuán óptimo es consultarla, ¿no? Si bien nosotros hemos detectado que los proveedores de sistemas de back office, incluso los agentes que tienen desarrollos propios que se integran con nuestra API y obtienen información de la cámara compensadora de forma automática, nosotros creemos que hace falta una vuelta de tuerca más. ¿Y cuál es esa vuelta de tuerca? Bueno, como bien comentaban anteriormente, es cuándo consultar esa información. Nosotros tenemos casos donde vemos que muchos participantes de nuestro ecosistema obtienen la información al día siguiente porque no sabe bien cuándo está publicada la información durante el día actual, ¿no? Por ejemplo, como decían Mariana y Dalia, hoy en día los procesos que se corren desde Acirsa requieren intervención humana, por tanto no tienen una fecha y hora específica y puntual donde todos los días van a encontrar esa información. Entonces nosotros desde Primary creamos esta API que se llama Closing Processes. Y ahora a continuación vamos a ver, digamos, qué información publica, dónde se encuentra la documentación con todo el detalle y cuáles son los beneficios. A ver, ¿qué información publica? Puntualmente, lo que te va a comentar esta API es exactamente cuándo van a estar finalizados los procesos. Es decir, un día común, digamos, se corre el proceso de pasaje definitivo, como comentaba María. Bueno, yo quiero saber cuándo la información, cuándo el proceso terminó, así yo voy a buscar a través de otras APIs esta información actualizada. O, por ejemplo, los márgenes y diferencias. Cuando se corre el proceso de márgenes y diferencias, yo quiero saber, porque vieron que, como comentaba Marian, se divide en diferentes escenarios, el escenario de monedas, el escenario financiero, el escenario de productos agropecuarios, y no todos terminan en el mismo horario. Entonces yo con esta API puedo conocer, digamos, cuándo está disponible la información de monedas, de márgenes y diferencias del escenario de monedas, o si bien los precios o operaciones. Bueno, esta API te va a decir cuándo va a estar lista esa información, así le quitamos la necesidad a los participantes que consumen estas APIs de estar consultando constantemente la API para saber cuándo. Entonces, sumamos esta API para decir, bueno, la información está publicada a partir de esta fecha y hora. Para luego, una vez que nosotros contamos con la confirmación de esta API, que la información está publicada, ir a las otras APIs que actualmente ya los participantes consumen y con consultarla una vez con la respectiva fecha y parámetros, van a poder obtener la misma información
y de forma optimizada, porque vamos a encontrar una sincronización entre los sistemas de los agentes con los sistemas de Argentina Clearing. A continuación les voy a mostrar nuestro hub de APIs, donde se encuentra toda la información de nuestras APIs, incluida la API REST de Backoffice, que es la que estamos hablando en este momento. Entrando a apihub.primary.com.ar, nos vamos a la sección de documentaciones, y van a encontrar que las APIs están divididas por diferentes segmentos. En este caso, la que nos interesa es la API de post-trade, o bien de Backoffice, que es son las APIs que provee la Cámara de Compensación y Liquidación, ACIRSA, donde vamos a encontrar una documentación técnica, haciendo clic en REST, porque está en protocolo REST, y otro documento de buenas prácticas de uso. ¿Qué comenta este documento de buenas prácticas? Bueno, la forma óptima de consultarlas. Como comentaba anteriormente, hoy en día lo que estamos viendo es que en lugar de utilizar esta API de Closing Processes para saber exactamente cuándo se publica la información, estamos consultando las APIs que proveen información crítica de la operatoria de McGraw-Hill. Entonces, ¿qué queremos dar, digamos, con esta API? Bueno, esa simplificación, y que no estén esperando hasta el día siguiente o hasta el final del día para obtener esta información. Entonces, con el uso de esta API, vamos a saber cuándo exactamente está publicada, y vamos a poder obtener en tiempo y forma, no voy a decir en real time, pero con tiempos considerables acotados, la respectiva información que genera cada proceso de Argentina Clearing. Ahora vamos con un ejemplo. Acá Mariana comentaba, bueno, del proceso de márgenes y diferencias, un punto importante en lo que es la operatoria de McGraw-Hill. ¿Cómo consultar esta API y qué parámetros hay que incluir? Bueno, la consulta, como la ven en el slide, hay que ingresar a api.anywhereportfolio.com.ar/posttrade/closing processes, y los parámetros a utilizar son dos. Uno, la fecha con la que se quiere consultar, es decir, si yo quiero, por ejemplo, conocer cuándo se corrió el proceso de márgenes y diferencias el viernes, bueno, yo voy a tener que poner la fecha del viernes, que fue el 17 de diciembre del 2021, y voy a tener que poner el código del tipo de proceso que yo quiero consultar, que yo quiero conocer. Entonces, estos valores del tipo de proceso, qué parámetros hay que incluir en cada consulta, no solo de esta API de Closing Processes, sino de las APIs que provee la Cámara Compensadora, lo van a poder encontrar en la documentación que vimos anteriormente. Puntualmente con esta API vamos a incluir dos parámetros, uno el de fecha por la que quiero consultar, y otra la del tipo de proceso que quiero conocer, cuándo termina, así yo voy y consulto automáticamente el método que provee esa información. Entonces, cuando esta API te devuelve una fecha y hora, a continuación vamos a ver los tipos de informaciones que devuelve esta API, vamos a encontrar, digamos, me gustaría dividir en dos tipos. Como decía anteriormente, la fecha de finalización del proceso, muy importante porque nosotros no podemos determinar una hora puntual donde termina el proceso, por esta intervención humana que requieren los procesos de ACIRSA. Y por otro lado, es el alcance de los contratos que incluye el proceso. Como decía Mariana, los procesos se corren por distintos tipos de escenarios, que puede ser el de financiero, puede ser el de monedas, que se corre a las 3:30 y ya está publicada la información, o tenemos el de agro, que se corre a lo último, que son los que aparece la información publicada en horarios más tarde. Y otro, el grupo de contrato. Bueno, ¿qué tipos de contrato o qué productos abarca este proceso? Dependiendo del proceso vamos a encontrar más información o menos, y también cada tipo de proceso publica, digamos, algunos detalles más o algunos detalles menos, que hay algunos que son necesarios algún grado más de granularidad para que tengan más precisión respecto a estas fechas y horas para consultar. Pero lo que le va a permitir la API, y no quiero volver a repetirlo, pero es lo que quiero que nos llevemos de este webinar, es que nosotros vamos a conocer
cuándo va a estar la información publicada en las APIs que actualmente ustedes consumen. Bueno, vuelvo a repetir, digamos, nosotros vemos que ustedes utilizan las APIs de Argentina Clearing, pero capaz que no en los tiempos que esperamos. Capaz que hay proveedores que pasan varias horas sin tener la información, y Argentina Clearing ya la publicó, qué sé yo, en el día actual a las 6:30 de la tarde. Y hay proveedores que recién la consultan al día siguiente y tienen la información al día siguiente cuando la pueden tener en el mismo día. Bueno, esta API sirve para eso, para simplificar y automatizar esos tiempos muertos que quedan los sistemas sin la información actualizada. Y por lo tanto, digamos, cada agente podrá procesar más temprano, digamos, la operatoria del día. Otro ejemplo que les puedo llegar a dar es con los temas precios. Como bien Mariana comentaba anteriormente, hay un proceso que publica los precios, un dato importantísimo y crítico para el negocio, como son las operaciones y los precios, donde puedo saber exactamente también con esta API cuándo se publican los precios, cuándo me los puedo bajar, y lo mismo con las operaciones. Cuándo se cancelan las operaciones, cuándo se pasan a definitivo, que quiere decir que ya se procesaron las operaciones, y los sistemas de back office podrán obtener esta información en tiempo y forma para procesar en el día actual la respectiva información. Bueno, en lo que tiene que ver con el área que yo trabajo, digamos, integración de mercados y plataformas, ahora a continuación les vamos a pasar el correo del área por cualquier duda, consulta o prueba que quieran realizar sobre estas APIs y por todas las APIs que provee Argentina Clearing. Nosotros disponemos de un ambiente de pruebas donde van a poder hacer cualquier prueba y replicar cualquier caso, digamos, que se pueda llegar a dar en producción, para que implementen estas APIs y puedan simplificar los procesos de back office que tengan sus sistemas. También les comparto acá el correo de atención al cliente de MacBarrofex por si tienen alguna consulta de negocio. Y bueno, para finalizar, dejamos un tiempo. Fer, si quieres avanzar no sé si Bien. hicieron algunas preguntas en el chat. No tenemos todavía ninguna pregunta, yo me olvidé de mencionarlo al principio. Si ven abajo en la barrita tienen una opción que es Q&A, que son preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas por ahí. Mientras tanto, les quería contar un poco de la historia de cómo hemos, desde Argentina Clearing, publicado esta información para poder automatizar tareas. Es decir, hace casi, les diría, 20 años que usamos las distintas tecnologías que iban surgiendo. Me acuerdo cuando arrancamos con las primeras descargas que había en Extranet, que eran archivos TXT, o sea, archivos de texto, valores separados por comas, que se podían ir capturando desde los distintos ALIX, o sea, en aquella época los llamábamos miembros compensadores. Eso fue evolucionando un poco. También teníamos archivos de Excel donde los clientes podían automatizar haciendo macros en Excel usando algunas herramientas, los más avanzados. Después, en el año 2005, implementamos los web services en formato XML. Después se formó el área de MPI, que es donde está Tomás, donde se encargó justamente de frontear todo lo que eran estos pedidos, consultas, etcétera, de los clientes para automatizar información. Por un lado tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los que son las empresas de desarrollo de software que hacen sistemas de back office para terceros, y por otro lado los ALIX que tienen área de sistemas con desarrollos propios, que también hacen sus consumos de datos desde ahí. La API REST es lo último que hemos hecho, ya tiene un montón de años igual, ¿no? Pero es el estándar actual. Un punto importante, porque la mayoría de los que están acá en este webinar no es gente de sistemas, hay otros que sí, obviamente, y lo saben, ¿no? Pero estas interfaces están pensadas para que un sistema converse con otro. Es decir, el usuario final está, digamos, en otro punto, en otro eslabón de la cadena. Es decir,
normalmente son desarrolladores que interactúan contra estas APIs, que saben programar, que conocen, y entonces el formato de los datos quizás no es entendible por alguien del negocio. Por otro lado, también les quería contar que nuestra API REST, o sea, la que le mostró Tomás, de alguna manera persigue estándares internacionales. Por eso ven los nombres de los campos en inglés, etcétera, porque hay un protocolo que se llama FIX, que es el protocolo financiero por excelencia, donde todas las bolsas y mercados del mundo de alguna manera están relacionados con ese protocolo. Y también tenemos algunas APIs o endpoints, como se llaman los distintos tipos de consultas, que siguen un estándar más parecido a Swift. Swift es un estándar bancario que después se amplió a los mercados también. Así que es muy probable que vean los que conozcan Swift o Fix, vean alguna familiaridad. No es exactamente lo mismo, pero bueno, está basado, con los nombres de los campos, está basado en datos que existen en estos protocolos. Con respecto a lo que mencionaba, que las APIs están pensados para programadores o para usuarios muy avanzados, es que cuando ustedes quieran incursionar en este mundo, se van a encontrar con que no tienen una interfaz fácil de usar, o sea, no es un extranet, básicamente. Una extranet está pensada para un humano, se podría decir, un back office que entra, ve una pantalla, juega con los datos, exporta información o no, filtra, ordena distinto. La API no. La API no solamente que tiene un formato más duro, más sistémico, sino que además está pensado o está partida en muchas consultas. Es decir, está pensado para optimizar la cantidad de datos a transmitir. Es decir, si yo quiero ver qué operaciones hice hoy, lo lógico sería que vea los datos mínimos de esa operación. Fecha, hora, cuál fue el instrumento que negocié, de qué lado estoy, a qué precio, etc. Pero no le voy a dar todos los datos de ese instrumento, porque se supone que ese instrumento ya ustedes lo tienen cargado en sus sistemas. Eso apunta a que el volumen de la información sea el mínimo e indispensable para que sea más rápido de consumir después. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos de entidades financieras que están permanentemente pegándole a las APIs, o sea, consumiendo estas APIs. Para que esos pedidos no se vayan encolando uno atrás del otro, porque el primero no terminó, ya están pidiendo de nuevo, es que se hace esta optimización. Entonces, la información está partida en múltiples pedacitos. Tengo una primera pregunta. Bien, acá nos están consultando por un cambio que hicimos hace poco en AP5, donde esta información que antes estaba solo por API, ahora la estamos mostrando en el pie de la página de la primera pantalla de AP5. Gracias, Eliana. La idea de esta página fue, bueno, ir mostrando que la información está disponible, se puede ver. En AP5 lo van a poder leer, van a poder estar al tanto, van a poder no sé, hacer algún proceso manual ustedes a partir de ese aviso, ¿no? Que un proceso ya terminó. No sé, Mariana, si querés agregar algo más al respecto, pero sería lo mismo que mostramos en la API, es lo que ven ahí. Exacto, ahí es un poquito también de ayuda para el back office, como les contaba antes, todo esto que fui mencionando de qué se iba corriendo y haciendo en cada uno de los procesos, sí, hoy hay un back office que también está utilizando AP5 también como modo de consulta y para armar a lo mejor algo puntual, como vos explicabas, también tiene que tener presente que esta información que hoy ya pueden consumir desde la API, lo van a poder estar visualizando con un aviso en el pie de página de AP5. Les va a ir apareciendo estos nombres que les mencionaba, como que ya está el pasaje definitivo, el cancelar operaciones, márgenes y diferencias. Por ejemplo, si hay una caída, van a ver que está el cancelar, el pasaje definitivo, luego la caída de nuevo, el pasaje definitivo y un cálculo de márgenes y diferencias. Es como una ayuda más para aquel que todavía no está metido bien de lleno en consumir por API, que vaya
utilizando estas dos herramientas. Es como un complemento. Así no tienen que estar a lo mejor llamándonos o estar atentos. Si están ahí en la página, ya pueden visualizarlos en el pie de página. No hace mucho que está, pero sí, es algo nuevo que agregamos. Bien, gracias Mariana. Con respecto a lo que venía diciendo antes, ¿no? De la diferencia entre una web, una extranet versus una API, les comentaba que al no ser interactiva se necesita alguna herramienta intermedia. Cuando uno quiere consultar una API, necesita tener algo, una pantalla para que vaya y le pida los datos a la API y devuelve y los muestre, ¿no? Nosotros normalmente usamos una herramienta que se llama Swagger, o sea, esa web que si ustedes ven a los links que les mostró Tomás, si entran ahí van a ver todos los endpoints, es decir, todas las consultas que hay, con los parámetros de entrada y un ejemplo de salida si ustedes lo usan, ¿no? Ese Swagger es una herramienta de terceros que está en el medio que sirve para, o sea, es ese sistema que está para conectarse con la API. También existen otras herramientas que son muy buenas, muy potentes, algunas o muchas de ellas son gratuitas. Por ejemplo, se suele usar mucho una herramienta que se llama Postman. Postman se usa mucho para testear, para hacer pruebas cuando uno desarrolla API, es decir, nosotros mismos la usamos cuando hacemos algún cambio o cuando, no sé, algo está funcionando mal o no esperado. Nuestros analistas de calidad y de QA usan Postman, donde se puede ya, Postman, digamos, tiene una versión gratuita y una versión paga, ¿no? Uno puede ir guardando cosas para no tener que volver a repetir consultas, etc. O sea que suele ser muy interesante. Hay muchas herramientas que se pueden usar, pero bueno, hay que ir descubriéndolas y empezar a entender cómo funciona. Tenemos una segunda pregunta. Nos están preguntando si se podemos decir cuáles son los horarios o los horarios tentativos de los procesos. Dale, Fer, la contesto. La de monedas, que básicamente lo principal que casi todos tienen operado, que es dólar, o el resto de las monedas, se comienza a procesar a partir de las 15:30, y recordemos que la rueda cierra a las 15. Luego tenemos el grupo de financiero, que se arranca a procesar aproximadamente a las 17:15, y la rueda cierra a las 17, y luego tenemos el grupo de agro y el resto de los productos que se comienza a procesar luego de las 17:30 horas. Previo a eso, la rueda cierra a las 17 de agropecuario, y tenemos lo que les contaba, la instrucción de canceladas manuales, que está hasta las 17:30 abierta en AP5 para que puedan cancelar. Eso es para todos aquellos productos agropecuarios con entrega que parametrizan a sus comitentes con esta opción de que no cancele automáticamente, sino que el back office vaya eligiendo las compras y ventas para cancelar. Entonces, luego de cerrado todo esto, se comienzan con los procesos del final del día. Bien. Tenemos una pregunta más, varias. Hay una que nos preguntan si todo lo que se ve en AP5 está apificado, es decir, está disponible en las APIs. La respuesta es, no está al 100%, pero la mayoría de lo que está en AP5 se puede consumir vía API. Yo me atrevo a decir que estamos en un 90% de AP5 vía API, pero puede ser un poquito más. Bien, tenemos una consulta más. Esta, Tommy, me imagino que es para vos. Fabián nos pregunta igualmente, si... puedo dale, ayudar perdón. si quieren también, porque justo mandaron dos que están bastante conectadas. Después Tommy agrega todo lo que puedas. El tema es de los horarios, a qué hora podríamos terminar, o sea, como dijo, creo que Tommy explicó estos procesos que hacemos en estos tres horarios determinados, 15:30, 17:30, 17:20 más o menos de financiero, son manuales, entonces no hay un horario de conclusión, o sea, que te pueda decir hoy, a esta hora ya está finalizado el proceso. A ver,
El proceso de agro, a más tardar, como es en la segunda pregunta, podría decirte que 18:30, con más seguridad, 19 horas podría estar finalizado, pero todo depende también del volumen, del día, depende de varios factores que influyen en el proceso manual, entonces puede demorarse un poco más, y es día a día, es casi imposible que tengamos hoy un horario de finalización. Si querés asegurarte y no querés estar pendiente, en general 19 horas ya está todo más que finalizado, a veces 18:30 ya estaría, pero no podemos dar un horario exacto para eso. Sí, a ver, la operatoria de agro justamente es estacional, por las cosechas, por un montón de razones, ¿no? Así que puede variar, depende del momento del año, del día, etc. Acá lo importante, me parece que es para destacar, que lo mencionó Tomás al principio, es que la idea es que si uno va a automatizar un proceso, si no es un proceso manual que ustedes apretan un botón y consultan, pueden tener algo que esté preguntando. Closing Processes está reducido a la mínima expresión para que se pueda automatizar algún robotito del lado de ustedes que vaya preguntando si ya terminó. O sea, que pregunta, ¿ya está el proceso? No, ¿ya está el proceso? No, ¿ya está el proceso? No, ¿ya está el proceso? Sí. A partir de ahí que ustedes reciben ese sí, disparan una segunda, tercera, cuarta consulta, trayéndose los precios de ajuste, los portfolios, los saldos contables, etc. Esa es la idea de la automatización, que no sean ustedes apretando un botón preguntando si ya terminó, sino que puedan diseñar o desarrollar algo que pregunte solo, y en realidad cuando reciba una respuesta positiva, recién ahí ustedes le avisen, ya sea para que ustedes se enteren y disparen procesos manuales o para automatizar toda la cadena. Ahí, Tommy, no sé si viste la pregunta de Fabián, que pregunta si la respuesta divide los procesos en subprocesos. Bueno, ahí hago un comentario de lo que decían ustedes dos respecto a los horarios. Exactamente como comentan, digamos, esta API es puntualmente para que no estén esperando y consultando los métodos que publican esa información de los procesos. Por eso yo vuelvo al tema de buenas prácticas y uso de esta API. Como decía Fer, esta API de Closing Processes, que te va a publicar exactamente cuándo terminan los procesos, está, digamos, abierta para su uso, para que la consulten con una frecuencia considerable, cosa de que vayan consultando esta API, por ejemplo, cada 10 segundos, y hasta que publiquen la fecha de fin de proceso. Y las demás APIs no tienen esa particularidad como tiene Closing Processes, porque publican, digamos, la misma información. Entonces, no es que la información va a cambiar, digamos, durante el transcurso del día si la consulto cada 5 segundos, sino que lo que queremos nosotros hacer es que esta API de Closing Processes que publica las fechas de cierre, sí se consulten constantemente para conocer estas fechas, porque como decía Dalila, interviene, digamos, personas humanas en el proceso y no siempre va a estar siempre al mismo horario, si bien hay horarios tentativos y un orden de los procesos. Es importante la adopción de esta API para tener en tiempo y forma exactamente, digamos, la información cuando la publica la Argentina Clearing. Sin esta API, digamos, van a poder obtener esta información como lo están haciendo actualmente, pero en horarios más tardes. Y, perdón, Fer, respecto a la otra pregunta, ¿me la podés repetir? No, a ver, Fabián pregunta si la respuesta va a estar dividida en subprocesos, y si tenemos una fecha y hora en que todos los subprocesos hayan finalizado. Bueno, como les comentaba anteriormente, esta API tiene dos parámetros que vos le tenés que definir para obtener la información. Uno es la fecha, digamos, en el que vos querés saber cuándo corrió el proceso. Es decir, yo me paro en el día de hoy, digo, bueno, quiero conocer los procesos del día de hoy, bueno, le tengo que pasar fecha de hoy. Y después vos le tenés que pasar un código del proceso que nosotros le asignamos. Por ejemplo, como decía en los slides anteriores. Quiero saber cuándo se publica la información de márgenes y diferencias. Bueno, el proceso de márgenes y diferencias tiene como un código de proceso
que vos le definís en el método ese código y te va a decir cuándo publica esa información ese método. Luego vos vas a tener que ir al método que publica los márgenes y las diferencias y obtener esa información. Sí, normalmente cuando publicamos márgenes y diferencias es lo último que publicamos en el día. Así que una vez que está ese, quiere decir que ya están todos los procesos ejecutados. Sí, eso responde a la pregunta de Fabián. ¿Cuál sería el último que indica que ya están todo el resto finalizado? Bien, quería hacer un comentario extra ampliando lo que mencionó Dalila de los procesos manuales, ¿no? Normalmente cuando se ejecuta un proceso en Argentina Clearing hay diferentes pasos manuales. En dólar, ¿qué sucede? El dólar cierra a las 3 de la tarde la rueda, ¿no? Después hay una media hora que es donde hay asignaciones, give-ups, etcétera, que pueden suceder, o sea, lo que sería el post-trade de la rueda desde el punto de vista de McBarrofex, que es la negociación. La clearing, por otro lado, empieza a prepararse para hacer el proceso de dólar, o sea, ese proceso cuenta más o menos con 3 etapas. Primero, una etapa de validación y verificación, donde se fija, bueno, que esté todo listo, que no quede ninguna operación sin asignar, o sea, un montón de tareas que en parte las hace el mercado, McBarrofex, y en parte las hace Acirsa. Por ejemplo, bueno, del lado de McBarrofex definen ajustes, definen los precios de ajustes, y bueno, una vez que McBarrofex tiene todo cerrado, pasa al lado el control al lado de Argentina Clearing, donde se siguen haciendo algunas verificaciones extra, que no haya que todas las operaciones estén confirmadas, mejor dicho, sin anular, y empieza a correr los procesos que mencionó Mariana, es decir, proceso de verificación, validación, viene la ejecución propiamente dicha. Esa ejecución tarda unos minutos. Cuando termina esa ejecución de esos procesos, hay una nueva control o verificación de cómo se ejecutó el proceso, y una vez que la clearing le da el OK, ahí se publica esa información para que sea consumida, tanto desde AP5 como desde la API. Un dato no menor es que la extranet AP5, o sea, Anywhere Portfolio, ¿no? Es el nombre oficial, y la API son hermanas, es decir, son dos interfaces de un mismo sistema. Es decir, lo pueden ver interactivamente en la extranet o lo pueden consumir a través de un sistema en nuestra API. Esa API es la que llamamos la back office API, ¿no? Que es la API de post-trade o de clearing. Bien, no tenemos ninguna consultita más, así que no sé si alguien quiere agregar algo más de los panelistas. Por ahora nada más, si no hay más consultas, bueno, yo les repito, digamos, el mail de mi área, mpi@primary.com.ar, donde van a poder consultarnos cualquier cosa respecto a APIs o pruebas que quieran hacer. Bueno, ese es el mail indicado donde nos tienen que mandar y nosotros coordinamos las pruebas necesarias que necesiten. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Después vamos a subir la grabación del webinar a YouTube, como siempre hacemos. Así, si alguno se lo perdió, lo puede llegar a ver por ahí. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.